Muy buenas tardes, mi nombre es Silvino Rodríguez Gómez, estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública con matrícula asignada 02-2030-102 en la Universidad Digital del Estado de México. Esta actividad está destinada para la evacuación del seminario del policía investigador. En las últimas décadas, el rol del policía ha experimentado una transformación significativa. En la actualidad, el policía investigador es aquel que no solo se dedica a la detención del infractor, sino que también se involucra en la recolección de pruebas, el análisis forense, la entrevista de testigos y sospechosos y la resolución de casos. Este tipo de policía requiere habilidades adicionales como el pensamiento analítico, la capacidad de recopilar y procesar información y la aptitud para utilizar tecnologías avanzadas. La metodología de la investigación es un proceso sistemático y estructurado que guía a los investigadores en la obtención de nuevos conocimientos a través de la planificación, el diseño, la recolección y el análisis de datos. Se busca responder preguntas de investigación, validar teorías existentes y contribuir al avance del conocimiento en una determinada área de estudio. El método científico se basa en la observación, la formulación de preguntas, la recolección de datos, la experimentación y la verificación, lo que permite que los resultados sean confiables y reproducibles. El método inductivo-deductivo combina la observación y el razonamiento lógico. Se parte de la recopilación de datos y la formulación de hipótesis, para luego realizar pruebas empíricas y llegar a conclusiones más sólidas. Este enfoque permite establecer una reacción dinámica entre la teoría y la evidencia empírica, fortaleciendo la validez de los resultados obtenidos en la investigación. El método analítico sintético es una investigación que se caracteriza por descomponer el objeto de estudio en sus partes constituyentes y luego volver a sintetizar y combinar esas partes para obtener una comprensión global del fenómeno investigado. El método analógico en una investigación se caracteriza por utilizar comparaciones, relaciones y similitudes entre diferentes elementos para obtener conclusiones o inferencias. El conocimiento empírico se basa en la experimentación directa o indirecta que obtenemos a través de nuestros sentidos y la observación del mundo que nos rodea. Por ejemplo, si observamos que el agua hierve a 100 grados Celsius a nivel del mar, podemos inferir que este es un hecho empírico. Por otro lado, el conocimiento racional se basa en la lógica, la razón y el razonamiento. Un ejemplo de conocimiento racional sería la resolución de un problema matemático. Tipos de investigaciones: documental de campo y experimental, exploratoria y descriptiva y explicativa, transversal y longitudinal, observacional, preexperimental, cuasi experimental y experimental, retrospectivos y prospectivos y correlacionales. En criminalística, un indicio se refiere a cualquier evidencia física o testimonial que puede ser relevante para una investigación criminal. Los indicios son pistas o señales que pueden proporcionar información sobre un delito y ayudar a los investigadores a reconstruir los eventos que tuvieron lugar.
Pueden incluir huellas dactilares, ADN, fibras, manchas de sangre, objetos encontrados en la escena del crimen, testimonios de testigos, entre otros. Los indicios son analizados y evaluados cuidadosamente para determinar su importancia y su posible relación en el delito en cuestión. En criminalística, las técnicas de búsqueda de indicios se refieren a los métodos y procedimientos utilizados para localizar y recolectar pruebas físicas en una escena del crimen. Estas técnicas tienen como finalidad recabar evidencia material que pueda ser relevante para la investigación criminal. El objetivo principal de las técnicas de búsqueda de indicios es preservar, identificar documentos y recolectar de manera adecuada los elementos probatorios presentes en el lugar donde se ha cometido un delito. Esto incluye encontrar y recopilar objetos, huellas dactilares, fibras, restos biológicos, armas, herramientas, entre otros elementos que puedan vincular a un sospechoso con el crimen. El uso de estas técnicas busca garantizar la integridad de las pruebas, evitando su contaminación o destrucción, y asegurando que sean utilizables en un proceso judicial. Además, la búsqueda de indicios puede ayudar a reconstruir los hechos, establecer vínculos entre personas y eventos y proporcionar una base sólida para el análisis y la resolución de los casos criminales. Entre las técnicas de búsqueda de indicios encontramos a la técnica de franjas, cuadrantes, criba, por zona, espiral, enlace y abanico. En el contexto de la criminalística, la planimetría se refiere al estudio y análisis de los planos o diagramas detallados de una escena del crimen. Implica la representación de gráficas y precisa de la ubicación de los elementos presentes en el lugar del delito, como objetos, evidencias, huellas, marcas, entre otros. La planimetría es una herramienta fundamental para documentar y comprender la disposición espacial de los elementos relacionados con un crimen. Ayuda a los investigadores a reconstruir eventos, determinar las posiciones relevantes de los objetos y proporcionar una representación gráfica de la escena del crimen. Esta información es valiosa para analizar y representar pruebas en un proceso legal. Entre las representaciones de la planimetría encontramos a los planos cartesianos, las triangulaciones y el radial. Como ejemplo de la utilización que se le puede dar a los indicios, daremos al caso Narvarte, que se centra en el multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, el 31 de julio del 2015. Referido homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la maquilladora Yesenia Quirós y la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete. El 5 de agosto, un día después de confirmarse que 3 personas cometieron el crimen, se detuvo a Daniel Pacheco Gutiérrez, quien confesó el hecho, pero aseguró que entró al departamento a robar. Él fue acusado por el delito de feminicidio,
homicidio y robo agravado en pandilla. Él fue sentenciado a prisión por haber participado del robo, pero no del crimen. Cuando se supo que solo había robado 6,000 pesos, tomaron en cuenta que el periodista Rubén Espinosa se había convertido en Veracruz en la voz que no se callaba contra los abusos y las violaciones contra movimientos sociales por parte del gobierno de Javier Duarte. Se tomó como un móvil político, omisión en las investigaciones, recopilación inadecuada de pruebas, una mala técnica de búsqueda de indicios puede llevar a una mala recopilación inadecuada de pruebas, lo que significa que se podrían pasar por alto pistas cruciales o no se recopilarían pruebas relevantes. Esto podría dificultar la construcción de un caso sólido y limitar la posibilidad de obtener una condena. La identificación de los restos humanos en una investigación criminal es esencial para establecer la identidad de las víctimas, obtener pruebas sólidas y brindar justicia. Además, desempeña un papel crucial en el proceso de las afectadas y en la prevención de futuros delitos. La identificación fotográfica. Esta técnica se basa en comparar fotografías de una persona con una base de datos de imágenes para verificar su identidad. Se pueden utilizar diferentes métodos como el reconocimiento facial, que analiza características faciales únicas como la estructura de los ojos, la nariz y la boca. Identificación radiológica. En este caso, se emplean imágenes médicas como radiografías o tomografías computarizadas para identificar a una persona. Los rasgos anatómicos, como la estructura ósea, pueden ser comparados con registros previos para confirmar la identidad. Identificación plástica. Esta técnica se refiere a la identificación de personas a través de características físicas relacionadas con la cirugía plástica o el uso de prótesis. Se examinan cambios en la forma y estructura del rostro o del cuerpo para determinar si una persona se ha modificado su apariencia. Vamos a tomar como supuesto caso el hallazgo encontrado en un canal de bolsas con restos humanos. El procedimiento a seguir debería ser el siguiente: descripción de los pasos a tomar al recibir la llamada y llegar al lugar del hallazgo, aseguramiento del área y notificación a los expertos forenses, protección y preservación de la evidencia, coordinación con otros equipos de investigación. Dentro de las técnicas básicas de identificación encontramos a las fotográficas, radiológicas y plásticas. En las fotográficas podemos utilizar la superposición fotográfica en los cráneos de cadáveres, utilizar fotografías del fallecido antes de su muerte y radiografías tomadas después de su muerte, y superponerlas para determinar si existe correspondencia. Además de esta tecnología, actualmente existen varios programas informáticos que pueden ayudar a identificar cadáveres. Presentación de las técnicas radiológicas utilizadas para obtener información adicional sobre los restos humanos. Radiografías para identificar fracturas, prótesis, implantes o elementos extraños. Tomografías computarizadas para obtener imágenes tridimensionales detalladas de los restos. Las técnicas de identificación plástica. Estas son
tanto el retrato hablado como la reconstrucción escultórica facial para ayudar a la identificación de personas. El retrato hablado es una técnica en la que se describen verbalmente las características físicas de una persona, como la forma de la cara, el color de los ojos, el tipo de cabello, entre otros. Estas descripciones se utilizan para crear un dibujo o imagen que represente la apariencia de la persona buscada. Por otro lado, la reconstrucción escultórica facial es un proceso en el que se utiliza un cráneo humano real o una réplica y se aplican capas de arcilla u otro material para recrear los tejidos blandos y la apariencia facial de una persona desconocida. Esta técnica se basa en el conocimiento de la anatomía facial y en la estimación de las características individuales a partir de la estructura ósea. Tanto el retrato hablado como la reconstrucción escultórica facial son herramientas utilizadas por las fuerzas de seguridad y los investigadores forenses para ayudar a la identificación de personas desconocidas en casos criminales. Estas técnicas, en conjunto con otros métodos de identificación, para obtener resultados más precisos. La entrevista es un proceso esencial para recabar testimonios de testigos cuyo aporte puede resultar crucial en la reconstrucción de los eventos y la identificación de los responsables. Su importancia radica en la obtención de información precisa y relevante, y su objetivo principal es obtener testimonios fiables que puedan ser utilizados en el proceso judicial. El entrevistador, por su parte, debe poseer habilidades específicas y características profesionales que le permitan llevar a cabo una entrevista efectiva y confiable. Podemos considerar a la entrevista como una herramienta fundamental en el ámbito de la investigación criminal. Estas son algunas preguntas que pueden ser consideradas como esenciales al entrevistar a un testigo de un hecho de tránsito. ¿Puede describir brevemente lo que presenció en el incidente de tránsito? ¿Cuándo y dónde ocurrió el incidente de tránsito? ¿Puede proporcionar detalles sobre las condiciones de tráfico, como la velocidad, la visibilidad y el estado de la carretera en el momento del incidente? ¿Observó alguna conducta inapropiada o peligrosa por parte de los conductores involucrados? Si es así, ¿puede describirla? ¿Recuerda los colores y tipos de los vehículos involucrados en el incidente? ¿Puede estimar la distancia y la velocidad de los vehículos en el momento de la colisión? ¿Notó algún comportamiento anormal por parte de los conductores, como uso de teléfono, distracciones o violaciones al reglamento de tránsito? ¿Vio algún indicio de que alguno de los conductores estaba bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos? ¿Recuerda si había testigos adicionales presentes en el lugar del incidente? ¿Hay otra información relevante que pueda brindar sobre el incidente de tránsito? En relación a las respuestas a las preguntas antes mencionadas, se tiene que elaborar un reporte que debe de contar con los datos del entrevistado, que es el nombre, su información personal, edad, sexo, ocupación, si existe o no existe relación con la víctima o los involucrados, detalles del contacto,
que sería su dirección, su teléfono, correo electrónico, para futuras referencias o seguimientos. Debe contar una conclusión donde debe aparecer la descripción del incidente, las condiciones de tráfico que presentaba al momento del incidente, si existió o no existió conducción inapropiada, cuál era la conducta de los conductores en el momento del incidente, si existía o no existían otros testigos. Para concluir con esta actividad, podemos decir que un policía investigador debe tener un profundo conocimiento de las leyes y los procedimientos legales aplicables a su jurisdicción. Es importante que esté al tanto de los derechos constitucionales de los ciudadanos y actúe dentro de los límites establecidos por la ley. Además, debe tener habilidades sólidas de investigación, incluyendo técnicas de recolección de evidencias, entrevistas y análisis forenses. Para evitar caer en desacatos, un policía investigador debe seguir los protocolos establecidos por su departamento y respetar los derechos de las personas involucradas en la investigación. Esto implica tratar a todos los individuos de manera justa y equitativa, evitando el uso excesivo de la fuerza, cualquier forma de discriminación. También es esencial que el policía investigador se mantenga actualizado sobre las leyes y las regulaciones cambiantes, asista a capacitaciones periódicas y consulte con expertos legales cuando sea necesario. El conocimiento y la aplicación adecuada de la ley son fundamentales para evitar incurrir en desacatos y garantizar que el trabajo del policía investigador sea ético y efectivo. Muchas gracias.